veamos qué es lo que hizo Ronnie. Dame un segundito. Oye, grabamos, ¿no? Grabémoslo mejor, Sí. para que quede ahí disponible. Ya. Ahí, ya. Eh, Ya, voy a cortar un poco el video para aliviar la transmisión. ¿Qué estoy comparando? Estás compartiendo ¿Ahí tu sí? pantalla de computadora entera. Ahora se ve ¿La pizarra? la pizarra. Sí, ahora se ve la pizarra. Ya. ¿Y ahora dónde está el lápiz? ¿Dónde lo dejé en la mañana? A ver, llegó Gonzalo también, justo. No encuentro mi lápiz de la pizarra. Sí. Yo tengo uno, ¿te lo presto? Señor, acá está. Mira, básicamente yo dije lo siguiente, bueno, f de x, y era k en la región x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 1. Sí. Y 0 en otro caso. Entonces, lo primero es encontrar el valor de k, o sea, la función de probabilidades, la integral tanto en x, y, desde menos infinito hasta el infinito, de f de x, y, de s de t. En este caso, como estamos hablando de una... perdona. Para hacerlo rápido, a lo mejor no me va a quedar bien la circunferencia, pero... No importa, si entendemos. no me quedo. Estoy que un poco descentrado, pero se entiende la idea. Ya. Ahí... Esto tiene circunferencia 1, 1, menos 1, menos 1. Entonces, esto básicamente va a ser la integral de k de r, de la zona esa, que no es otra cosa que k pi r cuadrado, donde r vale 1. Entonces, si esta función vale 1, k pi r cuadrado igual 1 significa que k vale 1 partido por pi r cuadrado, o sea, 1 partido por pi. Eso es primero para determinar la constante. Ahora tú calculaste eso sin calcular ninguna integral, simplemente porque o sea, integral de r por dr. Calculé esta área. No, claro, pero no la calculaste como una integral. No digo que esté malo, está bien. De hecho, no sería como trabajo de más calcularla, pero hasta ahí supuestamente en teoría esa integral se calculó por la manera que uno quiera calcularla. Y tiene que dar obviamente el área de la región. Si yo la calculara algebraicamente, tendría que calcular desde menos 1 hasta 1 en x, y desde menos la raíz de 1 menos x cuadrado, sí, hasta la raíz de 1 menos x cuadrado en y. Claro, que es k de y de x. De y de x, sí, en ese orden, exactamente. Eso podría ser. Sí, o sea, se puede calcular así o como uno quiera calcularlo. Y para calcular la función de probabilidades... Claro, esta es la parte más, claro, más delicada del asunto. Yo tomé varias zonas. Reinaldo, ¿sí? Para esta parte, que es la parte más delicada, quizás ahí sí te conviene usar la circunferencia para hacerla un poquito más grande y, ya. Sí. y tener mejor visualizado claro, las regiones.
Entonces voy a buscar la circunferencia, dame un segundito. Allá abajito donde está la raya, ¿no? No, acá. Ahí pensé que esa la acá. Así. Si uno apretaba se intercambiaba. ¿Seguro que no se intercambia cuando apretas la que tira el menú? No lo sé. Ay, mira, manténlo apretado donde está. ¿Dónde? En el menú de abajo, sí, manténlo apretado. ¿Dónde? Hazle un clic. Ahí justo donde está la raya. ¿Dónde está la línea? Sí, hazle un clic a ver si se abre un menú. No, ¿No? es solamente para raya eso. Ah, ya. Bueno. Que en algunas pizarras ahí uno puede intercambiar figuritas. Acá. Claro, así la vemos mejor. Entonces. Pero necesité descentrada, pues ahora la tenéis. Ahí sí. Toda para hacerla. Ahí sí. Ya, ahí sí, ya, ok. Entonces, acá tomé estas áreas. Estas zonas, más o menos, ¿ah? Primero, la zona donde creo yo es 0, es toda esta zona que está acá, incluyendo acá. Sí, claro. O sea, todo lo que fuera del círculo es 0. Claro. El problema es cómo hay que describirla bien en coordenadas cartesianas si tú la quieres hacer en cartesiana. En este caso sería todos los x menores que 1 o los y menores que 1 y los x, y menores que menos la raíz de 1 menos x cuadrado o x cuadrado más y cuadrado menores que 1. No, pues menores que 1 no, porque si no te entraría al círculo. Pues esta zona que estoy remarcando, claro, creo yo son los... A ver, yo lo definí como menos 1 menor que x menor que 0. Ya. Y y menor que menos la raíz de 1 menos x cuadrado. Mayor. No, es para abajo. Ah, para abajo, ya. Y en esa zona... Solo como curiosidad, o sea, yo creo que toda la zona que vale 0 queda descrita por lo que está arriba, ¿no? Pues x cuadrado más y cuadrado mayor que 1, simplemente, y se acabó. No, porque este punto que está acá también es x cuadrado más y cuadrado mayor que 1. Y también vale 0. El fx... ¿tú quieres ver la parte? No. Sí, pues. No vale 0. No vale 0. No. Ah, ya. Estás hablando de la función de distribución. De la... estaba pensando el que estaba hablando de la densidad. No. Estoy hablando de esta. Ya, perfecto. De la función de distribución. Entonces, dejando 0 todas esas zonas, me quedaron las siguientes zonas por analizar. Primero, todos los x, y mayores que este semicírculo. O sea, desde este semicírculo hacia arriba. Y si, mira, la que pusiste, si entre la x, si va entre menos 1 y 1, también estaría bien, ¿no? Sí. Y agarra toda la parte de abajo. Por lo menos, al menos, si esto es x y esto es y, yo dije ya. x entre menos 1 y 1 y... Ya, ¿querés separar? Ok. Estoy viendo este punto perfecto. Que está acá. Ya, bueno, pero veamos el que hiciste. A ver, entre menos 1 menor que x menor que 0. Y es un puntito... Y es mayor que la raíz de 1 menos x cuadrado. Este punto que está acá. Ya, pero esa es otra zona. A ver, ¿cuántas zonas son? En definitiva son las que ya, vas a... Esa es la 1. La zona 2 era el círculo. Ya. La zona 2 es el círculo, que para mí son todos los x cuadrados más y cuadrados menores o iguales a 1. Ya, como zona, sí. Después está esta sección del cuadrado menos la cuarta parte,
que sería la zona 3, por decirlo de alguna manera, esta que está acá, que serían los X entre 0 y 1. Pongámosle numerito a la 3. zona. Ya, la 1 no es acá arriba. No es el triangulito de abajo. No, la 1 sería una cosa así. Ya, ok. Los X entre menos 1 y 1 y el Y mayor que este semicírculo. Acá está. Ok. La 2 es el círculo. Sí. La 3 sería este cachito que está acá. Que X está entre 0 y 1. Y Y, este punto que está acá, Y es menor o igual que menos la raíz de 1 menos X cuadrado. Esto que está acá, el X entre 0 y 1. La zona 4 es esta zona que está acá, la zona donde X es mayor que 1 y Y está entre menos 1 y 1. O sea, esta zona que está acá. Y finalmente, este punto que está acá, aquí lo voy a llamar zona 5, donde vale 1. X mayor o igual que 1 y Y mayor o igual que 1. Ahí sin duda vale. Este vale 1. Entonces, veamos por ejemplo, el punto 3, en la zona 3. Pero partamos como de izquierda para derecha. La primera que hiciste, que ¿El 1? sin número. No, la primera que marcaste. La primera que marqué, sí, el 1. No, fuera del círculo. ¿Acá? Hacia la esquina inferior, ahí, esa zona. Esto es 0. Hasta ahí es 0. Sí, porque cualquier punto. 0, sí, que queda hacia abajo. Ya, cualquier punto XY. Ya, perfecto. Estoy fuera del área. Ya, y sí, ya, ok. Ya. Veamos entonces ya, ok. Entonces, después vas a hacer ¿cuál? La 1. La 1, ya, entonces veamos la 1. La 1 donde X está entre menos 1 y 1. Y Y es mayor o igual que la raíz de 1 menos X cuadrado. Estoy hablando de cualquier punto que está acá arriba. Sí, en esa franja hacia arriba. Entonces f de xy va a ser la integral desde menos 1 hasta 1 en x, desde la raíz de 1 menos x cuadrado hasta y en y, por 1 partido por pi. No creo que vaya desde menos 1 hasta 1. ¿El X? Que ir hasta claro. Déjame ver. Tiene que ir. Ubica un punto en la zona que tú dices. Ya, déjame hacer un esbozo. Estoy hablando de cualquier punto que está acá. Ya, ese es la coordenada x, y. Ese es el x, y, claro. Sí. Entonces, lo que tienes que calcular al final de cuentas es el pedazo de área que queda cubierta por lo que se extiende hacia la izquierda y hacia abajo. Claro. No. Esa. Ahí te vas. Eso sí. Sí. Esa. Es justamente te queda. Hay un sector circular. Hacia abajo también. Hacia abajo también. Porque todo lo que se extiende es ese pedazo, es el área de esa. Ese no es un sector circular. Entonces parte desde acá, el I parte desde acá hacia arriba. Y claro, y depende del X que tomas, porque si cambias el X, te va a cambiar el I. ¿El X va desde menos 1 hasta 1? No, el X no va desde menos 1 hasta 1. Sí. No, porque va a ser la integral, depende cómo la quieras calcular, esa integral. Pero si la quieres calcular como en el sentido habitual, iría desde menos 1 hasta X, la integral. Desde menos 1 hasta X. No de menos 1 hasta 1, porque te estás pasando de largo. Lo que pasa que eso queda dependiendo del X y el Y que tomes.
¿Ah? Sí, te recuerdo que yo lo que estoy viendo es esta zona. Sí, de acuerdo, pero es para un XY, para un X, Y fijo. Tú te das un X, Y, ¿cierto? Y, y para ese X, Y ves qué zona queda tapada con lo que se extiende hacia la izquierda del punto y hacia abajo del punto. Es esta sección circular. Tipo, entonces, si tú quieres integrar eso para saber cuánto vale esa área, va a ser Desde -1 hasta X. desde -1 hasta X. Y el Y va desde desde menos la raíz hasta más la raíz. Correcto. Y por lo tanto el resultado, como debe ser, te queda dependiendo de X y de Y. ¿O no? Dame un segundito. Sería 1 partido por pi de S a dt. De S a dt. Claro, si el dt sí, bueno, da lo mismo. En todo caso, como es constante, no es mayor. Entonces, esto va a ser desde -1 hasta X. ADS va a ser la raíz más la raíz. 2 veces la raíz. 1 menos X cuadrado. Sí. Por dt. Y esto es 1 partido por pi. Esta va a ser X por... Ya, pero ya, digamos que ya es cálculo de integral, ¿no? Sí. X menos 1 por la raíz, por 2 veces la raíz de 1 menos X. Entonces, te fijas que yo no estoy usando coordenadas polares. No sé si está correcto. No. Yo aquí... O sea, hasta ahí estamos bien. Tengo una sola duda. Ya. La zona que tú estás marcando, si la miramos en el primer cuadrante... ¿Acá? Sí. Entonces coloca un punto en el primer cuadrante, pero que está bajo, que tenga coordenada y menor que 1. Y menor que 1. Acá. Sí, pero que esté en el primer cuadrante fuera del círculo. Ah, por acá. Por ejemplo. Por acá. Pero a ver, un poquito más arriba, pasa que el dibujo es muy chiquitito. Un poquito más arriba para que se note bien. Dame un segundito. Ya, ahí. Un punto cualquiera, ¿verdad? Sí, un punto cualquiera que esté en el primer cuadrante, fuera del círculo y con la i menor que 1, ¿cierto? Para que ahí. Y acá, ya. ese. Ya, ese por ejemplo. Ya. Ahora la zona tiene que ser hacia abajo del punto y hacia la izquierda del punto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué zona pintarías del círculo? ¿Qué cosa quedaría cubierto con ese punto? Esa. Bueno, y más a la izquierda también, y más... Ah, perdona. Ahí. ¿Cierto? Porque es todo hacia la izquierda, sí, y todo hacia abajo. Todo eso. Ya. El problema de ese puntito, que pertenece a la zona que tú me describiste recién, pero la zona que se está pintando es un pedazo de círculo distinto del anterior, pero no se describe de la misma manera. Que pareciera ser, sí. Sería... ¿Cierto? S a todo claro, eso. Un pedazo recto. Hasta ahí nomás, Un pedacito recto hacia abajo. Ahí. Claro. De ahí todo el semicírculo. Y todo eso. Claro, todo eso. Todo el pedazo de circunferencia hasta que cierra con el punto. Sí. Entonces, esa zona no tiene la misma. No es el mismo tipo de área que la otra. Sugiero una... O sea, esto divídelo en dos, zona 1 y zona 2. Claro, porque al parecer eso va a depender de dónde esté el i. Porque mira, incluso en el primer caso que hiciste, acá, si el i está por debajo del 1, ¿cómo queda? Queda igual, parece, ¿no? A ver, ¿sí? Una cosa así. No, porque no está en la zona que tú me dijiste. Tú me dijiste que estaba en la parte de arriba de la circunferencia. Ah, ya, estoy pensando, acá. Un punto acá. Claro, no, ahí está bien, da igual. Da igual si es que es mayor que 1 o menor que 1, da lo mismo.
Ahí. Sigue siendo una lonja, pero en el otro lado no, ¿verdad? En este otro lado no. Sí. Sí, entonces esa zona habría que dividirla en dos. En dos. Acá y allá. ¿Cierto? Ok. Bien. Claro, ahí y allá. No, yo no lo hice así, lo hice desde -1 hasta 1. O sea, usé desde aquí para arriba. Ya, tendría que dar una vuelta más. ¿Cierto? Bueno, lo mismo pasaría después en cada una de las esquinas. A ver, yo creo que son expresiones distintas. De la esquina en los cuadrantes. Claro, que circunscribe. Porque tú hiciste un cuadrado que circunscribe a la circunferencia, ¿verdad? Sí. Sí. En cada una de las esquinitas de esos cuadrados yo creo que la expresión va a ser distinta, más la expresión que está dentro, y seguramente va a ser también distinta si fuera de esos cuadrados en varias zonas. Yo creo que deben quedar por lo menos unas 8 zonas, creo yo, así sí. a simple vista. Entonces, en coordenadas polares no es imposible, pero es trabajoso, ¿cierto? Las expresiones van a quedar medio feas. Pero la idea iba bien, ¿eh? La idea iba bien, pero solamente que hay que tener harto cuidado con que las zonas queden bien descritas y la fórmula que encontremos sirva para toda la zona. Ya. Ronnie, parece que la trató de hacer en polar. Sí, sí. Déjame mostrarlo. Que voy a... Déjame compartir. Estoy. Ronnie, ¿me puedes esperar solamente un minutito? Sí, claro. Un minutito y vemos seguida. Sí, anda al baño nomás, tranquilo. Ronnie, por mientras, yo lo hice sin coordenadas polares porque como el círculo estaba en el centro, no era tan complicado integrar. Básicamente por eso no usé coordenadas polares, pero claro, si empiezo a dividir las zonas en todas esas puntitas en cada cuadrante, a lo mejor se me complica el tema, a lo mejor. Sí, está bien, pero está bien. Tendría que darle una vuelta más. Sí. Oye, estoy tratando de dibujar. Tengo la... espera. Yo no tengo circunferencia acá, no sé dónde están las circunferencias. Pero bueno, voy a tratar de dibujar mientras. A ver. ¿Qué pizarra esa, Ronnie? Es una... O sea, la tablet es distinta. Ah, ya. Es un iPad. Supongamos que 1 menos 1 práctica menos 1 1. Entonces, al final, bueno, yo tenía una confusión parece al principio, pero fíjate que mira, las zonas son igual que las que definiste tú, y las zonas complejas son por ejemplo, esta que estaba ahí, ¿cierto? Entonces, en coordenadas polares tú tienes un R y un ángulo, ¿cierto? El radio y el ángulo. Entonces ese punto, pensémoslo como X y, pero acuérdate que igual tienes tu X vale R coseno teta e Y es R seno teta, ¿cierto? Donde el ángulo va ahí. Ya, volví, disculpen. No te preocupes, estaba avanzando con el dibujo mientras. Ya. Ronnie, entonces, en X igual menos... Va. Ese es tu punto de coordenadas X. Hice como una mezcla, digamos, de X e Y para ubicarme en el plano, ¿ya? Para saber qué área me marcaban. Entonces tú tienes que tu X es el área. Y fíjate que, no sé si me permites un poquito mostrar la metodología, digamos, para calcular el área, independiente de si es más grande o más chica. Entonces,
piensa que es posible que yo piense solamente en un primer cuadrante. En el primer cuadrante, o sea, depende cómo lo va a describir, pero en el primer cuadrante no te va a dar todos los casos, porque como lo que Sí, estábamos pero viendo con quiero Reinaldo. un caso para ver la metodología, digamos. Ya, Para ver ok. si el enfoque Sí, es correcto. Es eso. sí, Eso. partamos, ya, ok, partamos en algún Pensemos, punto. pensemos en ese punto Sí. negro, X, y pensemos en el primer cuadrante solamente. ¿Ya? Les pido eso. Y entonces tú tienes acá tu X, que ya tenemos cuánto equivale en coordenadas polares y todo. Y tú tienes el Y también, ¿cierto? Por acá. Sí. Y entonces el tema es el siguiente. Esa vertical en X te va a marcar, se te va a intersectar con el círculo, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, el área que nosotros queremos se define, pensemos en el primer cuadrante solamente. Voy a marcarla bien con verde. Pensemos en el primer cuadrante. Yo quiero el área, esta, ¿cierto? Aquí hay un arco y Sí. acá recto. Pensemos en esto. Claro, pero sería todo hacia abajo, sí, porque si lo mirado como lo pusiste en SX en cartesiana, es todo lo Ya, que va hacia abajo y todo lo que va hacia la izquierda. todo lo que va hacia abajo y todo lo que va hacia la izquierda. ¿Ya? Claro, Eso. claro. Y Entonces, acá, de aquí, eso. ujú, Pero, mira, por ejemplo, esta área de acá es un cuarto, claro, tenemos tres cuartos de circunferencia enterito. claro, y estas otras de aquí No. son simétricas, digamos. Las que voy a marcar, Sí, sí, pues, esa otro y cuarto esta es otro son cuarto. simétricas y son calculables, digamos. El problema está acá, ¿sí? Claro, Entonces yo lo que dije fue lo siguiente, dije lo siguiente, dije, aquí yo tengo que definir esa área. Tengo que partir esa área de tal forma de calcularla. Y yo ahí tiré un radio. Ese radio yo sé que vale 1, sí, ¿cierto? Sé que vale 1 y luego tiré otro radio acá. Ahí es donde intersecta también, ¿cierto? El otro claro. punto de intersección. Ujú, Ese radio también vale 1. ajá, Perdón, claro, también como, vale como 1. buena circunferencia de radio uno. Qué bestia. Y estoy súper nervioso. Ya, entonces ahí yo tengo un sector circular. Ujú. Yo necesito ese ángulo y de esa manera podría calcular el área de ese sector Pero es circular. que sí, está bien, ¿eh? Pero yo creo que la sigues pensando en cartesiana, no la estás pensando en polar. ¿Sí? Claro, porque si quieres calcular esa zona, lo sigues pensando el problema hecho como en mentalidad cartesiana. Porque al final de cuentas, claro, nosotros en general pasamos esto en coordenadas cartesianas o generalmente viene expuesto en coordenadas cartesianas porque son las más habituales, pero no necesariamente son siempre la mejor forma de describir una zona. Porque lo que interesa, en este caso, es calcular las probabilidades de pedazos que, que estén dentro de la zona de la circunferencia o en algún lado del plano, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el, como la intención de este ejercicio era transformar la mirada desde la mirada cartesiana, que hace rectángulos, ¿cierto? Como el que tú dibujaste, a, a la mirada polar, que en vez de mirar rectángulos, lo que mira son sectores circulares, como en la vista geométrica. ¿Ya? No sé Ahí si me estoy tengo, explicando sí, bien. sí, ahí tengo un sector circular. Déjame plantearla. Déjame Ujú. plantearla y ver para dónde vamos, digamos. Entonces, yo sé que esa longitud es R coseno de teta. Esta de acá arriba esta de acá es R seno de teta. Y por Sí, lo tanto, yo puedo sacar con eso,
tengo la hipotenusa de ese triángulo, puedo sacar el lado opuesto, ¿cierto? Ese de arriba, y podría tener el área de ese triángulo. ¿Sí? Claro, porque vas a conocer los dos. Ahí tú marcaste un ángulo teta, pero hay dos, ¿no? Hay un teta 1 y un teta 2. Uno para el punto que está más bajito y otro para el punto que está más arriba. El ángulo que está Claro, entre medio es la diferencia. No, son iguales. claro. Porque Y el ángulo teta que marcaste, es el arco tangente del y partido por X donde se intersectó. Donde se claro, inter- ¿Cierto? Y esa intersección hay que encontrarla, No, no tiene porque por qué ser igual. para el X y el Y que tú te diste. claro. Yo tengo por ejemplo, en el caso del horizontal, del X, ese es R coseno teta. Yo tengo la hipotenusa, también hay que es 1, y puedo decir que esto vale 1 menos R cuadrado coseno cuadrado teta. ¿Ya? ¿Ya? Y aparte todavía, el ángulo que forma el triángulo de abajo, que lo voy a marcar ahí, eh, ese ángulo, Ujú. tengo todos los elementos para calcularlo. A Sí, ese pues le ángulo le llamaste llamé, teta, de hecho, po. no, ese no es teta, no, teta es el punto, no, teta Pero es el ¿cómo que no? Si ángulo lo que, tienes marcado con negrito más abajo. no, pero fíjate el negro está el que va a XY, ese es teta. A ver, ¿cuál es teta según tú? Porque El yo azul. en el dibujo veo que el ángulo teta marcado en negro y el ángulo que está marcado en azul es el mismo. En el No, dibujo al no menos se son, ve así. no son el mismo. Porque mira, déjame, pucha, no sé cómo hacerlo. Mira, primero que nada tú te das el punto X, sí, ¿cierto? Que está en esa sección que nos Sí, interesa, ¿cierto? sí, ¿Ya? Y ese está en negro, sí. ahí, ya. Por lo tanto, Ah, el ángulo teta ya dice, que están muy cerca, ya, ahora entendí. sí, es la Sí, posición ya, inicial, es ok. ¿ya? Ya, ahora Por- entendí cuál es el ángulo teta. Está entre medio de los dos radios. claro, exactamente. Y yo, ese le llamé phi, y yo sé que el coseno de phi es igual a, tengo el adyacente, que es r coseno de teta, y bueno, y la hipotenusa es 1 nomás. Por lo tanto, si yo Ajá, quiero phi, puedo sacar claro. arcoseno, tengo que Ujú, phi es arco coseno de r coseno teta. Tengo ese ángulo. claro, para R que están que, o sea, para X que están entre 0 y 1, ¿cierto? Claro. ¿Te fijas? Entonces yo puedo sacar de esta manera el, el phi, y de tal manera de llegar al ángulo del sector, digamos. ¿Ya? Sí, Lo mismo. sí, te estoy siguiendo la idea. Ya. Pero ahí vas a sacar el sector circular, pero ¿Sí? igual estarías... Los eh, triángulos son fáciles, po. los triángulos son fáciles. Sí, ¿Sí? los triángulos son Sí, fáciles, claro. sí, Sí, tendrías ahí las tres zonas. Sí, sí, estoy de acuerdo. exactamente. Ronnie, Sí, dame un segundo. Déjame mostrarte el phi, yo lo tengo, y el área del sector es medio pi medio menos phi. Sí, el área del sector medio pi medio menos phi, pi medio menos este arcoseno de r coseno. Y de esa manera pude sacar este sector circular, y los otros triángulos son sencillos. Ya, pero ese ese puntito que dibujaste es solamente para los que están en el primer cuadrante, por fuera de la circunferencia, y con X que son menores que uno y con Y que son menores que uno. Claro. Sí, lo mismo hice para las otras zonas. Ya, o sea, a final de cuentas, lo que pasa es que según donde esté puesto el punto, aparecen distintas pedazos de área del círculo que hay que calcular. Claro, sí, sí, sí.
Sí, mira, por ejemplo, última. No, y acá seguramente hay alguna forma mejor, pero mira, última. Perdón, ahí salió medio mal. Imagínate, lo que tú me estás diciendo es esta, por ejemplo. Esta de acá arriba. Esta de acá. Claro. Ya, imagínate que estás ahí lo mismo. Entonces la posición inicial es esta. Ese es R y teta. Y de ahí tenemos que definir las zonas que necesitamos. ¿Ya? Tú te vas hacia la vertical, hacia la horizontal, y lo que te... perdón, hay un cachito ahí medio feo. Y acá es mucho más sencillo que el otro caso. El otro caso era más complicado porque acá tú tienes lo mismo. Yo digo, no de acuerdo, pero es distinto. A lo que me refiero, sí, es distinto. Sí, es distinto. Entonces, lo que tienes acá en realidad, fíjate, yo en realidad lo que vi fue este rectángulo. Vi el triángulo, que ya lo tengo, porque yo sé que este es R coseno teta. Y puedo igual de nuevo sacar el phi. Y tengo otro sector circular, digamos. O sea, claro, yo diría que es un triángulo más ese sector, dos nomás. Sí, son solamente dos. Exactamente, sí. Ya, pero es distinto del otro, porque el otro tenía tres. Claro, exactamente. El otro tenía dos triángulos. Por eso digo que era más complicado. El otro tenía dos triángulos. Sí. Pues sí, funciona, ¿no? Si uno podría ir colocando los puntitos en los distintos lados y va exactamente. Sí. Ronnie. Eso es como lo mismo que hizo Reinaldo, solamente que tú avanzaste un poquito en la descripción en la polar. Reinaldo quería decir algo, ¿no? Quería preguntar algo. No sé si puedes recuperar la figura anterior. ¿No? Está fea. Sí, no puedo. Sí, la tengo ahí. Solamente quería preguntarte. Déjame. Esa. Lo que escribiste en azul en el extremo inferior derecho dice coseno de phi igual R coseno de teta. Sí. Phi es. Teta. La hipotenusa de teta no es 1, es mayor que 1. Sí, pero no estoy usando esa, pues estoy usando la hipotenusa roja. La hipotenusa de cuando... Lo que pasa es que tiras el punto S hacia la circunferencia, ahí, ese amarillito, lo estoy agrandando, ese punto. Pero eso... Ahí tengo radio 1. Pero eso no es teta, eso es phi. Ese es phi, por eso estoy buscando phi, por eso puse coseno de phi ahí. Por eso... Coseno de phi... El coseno de phi es X, y X vale R coseno de teta. Eso al final de cuentas es. Claro. Pero coseno de teta... Coseno de phi... Es X, porque el radio vale 1. Ya. Y X vale R coseno de teta para el punto original. Pero teta llega hasta el negro, no llega hasta... en la línea negra. Sí, teta llega hasta el negro. O sea, mira, que la hipotenusa no es R. No, mira, lo voy a hacer de nuevo. Ahí. Y el punto estaba acá. Ahí. Entonces, al inicio tú tienes esto. Eso es R, sí. Eso es teta. Ese R y ese es teta. Sí. ¿Ya? Entonces después tú proyectas. Ahora tienes que dibujar las áreas, ¿cierto? Entonces proyectas. Y aquí tienes... Tengo que hacer un poco más bajito el punto. Un poco más bajo para que esté claro. Perdón. Para que esté entre 0 y 1. Tienes razón, disculpe. Me voy a deshacer. Ahí, un poco más. Ahí. Eso. Ahí. Y luego lo proyectas. Este es teta y esto es R. Pero en esa proyección tú vas a cortar al círculo. Sí. Y ahí te armas un triángulo. Desde el origen al punto negro. Claro, esa hipotenusa vale 1 y ese ángulo negro le llamé phi. Sí. Ahora la coordenada X es la que corta la abscisa. Claro, esta de acá es R coseno teta. Claro, porque X vale R coseno teta. Y hacia allá R seno teta. Entonces tú sabes que el coseno de phi es R coseno teta.
opuesto partido por hipotenusa. Y de ahí le aplicas arcoseno y sacas phi. Okay. En fin, no tuve mucho tiempo para hacer nada más, pues no me reten. Sí, no, sí, está bien. A ver, ¿y los demás qué opinan? A mí me funcionó, estuve feliz por un rato, ya se me pasó la felicidad, me la quitaron ustedes. No, sí, estaba bien. O sea, a final de cuentas, con cuidadito, a final de cuentas, se trata de calcular pedazos de triángulo, o sea, pedazos de círculo, así que de alguna manera uno la tiene que poder hacer. Pero son muchos casos distintos. Sí. Eso es como indudable, hay hartos pedacitos, porque al final de cuentas el mismo enfoque que estaba haciendo Reinaldo, solamente que no quedó al final de cuentas expresado como integrales, pero al momento de calcular las integrales va a pasar lo mismo. ¿Ya? Y los demás, ¿qué opinan? Felipe, Gonzalo, Luciano, Rebeca, que llegó también por ahí, Wilson, ¿qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo, no? Sí, yo estoy de acuerdo, profe. Hay una parte que yo me imaginaba así cuando yo estuve haciéndolo, que tenía que ver con el tema de las coordenadas polares, cómo evitar el tema de hacer rectángulos y pensar en términos de pedazos de circunferencia, ¿no? Ya, ¿y escribiste algo, Gonzalo? Lo escribí, pero en un papel acá, profe, no tengo el software. Ah, ya. Bueno, mira, yo no llegué a una formulación porque me empecé a preguntarme cómo integrar sobre un ángulo y sobre una coordenada polar, pues ahí no. Ya, mira, entonces no yo le voy a tirar un par de indicaciones más en lo que yo pensaba del problema, como para dónde iba la intención. A ver, vamos a compartir entonces la pizarra. Ya, ahí estamos entonces con la pizarrita. Este también dibuja, tiene figuritas para dibujar. Ya, acá un círculo, coloquemos un círculo grandecito y una línea vertical, otra y una horizontal. Por ahí estamos más o menos. ¿Sí? Entonces, cuando uno trabaja con esto de las coordenadas rectangulares, se hace difícil por lo que vimos recién, porque quedan varias zonas de distintas formas y cada una requiere una descripción especial, ¿verdad? Entonces, esto es cuando uno lo mira en el plano X y Y. Ahora, las coordenadas polares, ¿cierto? Lo que hacen es cambiar a estas nuevas coordenadas a esas nuevas coordenadas, ¿cierto? Aquí el X y el Y se puede mover en cualquier parte, ¿cierto? Entre menos infinito y más infinito, y lo que sabemos para el ángulo R, que el ángulo R se mueve es siempre mayor o igual a 0, ¿cierto? Bueno, pongámoslo así, menor o igual a R, ¿cierto? Y menor que infinito, obviamente. Y el ángulo θ se mueve entre 0 y 2π. Entonces, ¿cuál ¿Profe, puede ser 2 para las vueltas o no? No. 2π no más. 2π. Ya. De 0 a 2π. Aquí no hay vuelta porque el punto en el plano, ese punto, por ejemplo, es ese punto. No hay una vuelta más. Entonces, todos los puntos se describen, cualquier punto en el plano se describe como una distancia, ¿cierto? Que la distancia que
la distancia que va desde desde el 0 hasta el punto mismo, ¿cierto? Esa distancia y un determinado ángulo, ese de aquí, es el ángulo θ, Sí, pues. de aquí hasta acá, y se acabó. Entonces, en vez de mirar la geometría en base a estos semiplanos, ¿cierto? Estas cosas rectangulares, hay que verlo en sectores circulares, es decir, el ángulo θ moviéndose y el ángulo R moviéndose. Esto va a llevar, si uno lo mira, transforma esto en algo que va acá, solamente en esta zona. Si aquí yo coloco R y acá coloco θ, el θ se mueve entre 0 y 2. Y me queda solamente esta pura zona, ¿no? Claro. Todo lo que estaba en el plano R2 se transforma en esta zona. Si uno lo quisiera mirar como forzar la cosa rectangular. Pero si uno sigue con la interpretación de qué es lo que representa las coordenadas polares, entonces, para acá, para esta zona, antes decía, dado un XY en alguna parte. Ahora, en vez de darnos un XY, hay que darse dado un Rθ en algún lado. Entonces, en realidad, lo que interesan, por cómo está descrita la función de densidad, ¿verdad? Porque la función de densidad es constante. La función de densidad era f de x, y, ¿cierto? Valía una constante que era 1 partido por pi, ¿verdad, Reinaldo? Reinaldo la había descrito. Sí. Era 1 partido por pi si x cuadrado más y cuadrado era menor o igual a 1 y era 0 en cualquier otro caso. Ahora, ¿cómo se describiría esto en términos de Rθ? En Rθ se describiría la misma constante, 1 partido por pi, ¿sí? R menor 0 que 1. es menor o igual que R, menor o igual que 1. Nada más. ¿O no? Sí. Y 0 en cualquier otro caso. Exactamente. Esto. ¿No es necesario poner esfera, profesor, en intervalo de esfera? No, porque fíjate que esta cosa independiente del ángulo θ me quedó solamente descrita en términos de R. Ya tenemos una facilidad. Porque la zona x cuadrado más y cuadrado menor o igual que 1 es simplemente R menor que 1, o R entre 0 y 1. Así que el ángulo θ da lo mismo donde esté. Claro. Entonces, aquí vamos a hacer una circunferencia más a la mano nomás. Entonces, si el R es mayor que 1, podría estar acá, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el ángulo? Si R es mayor que 1 y el ángulo θ está, por ejemplo, entre 0 y medio. A ver, ¿cómo lo vamos a describir? Describámoslo. 0 y medio puede ser. Pasa que el ángulo θ es cualquier ángulo. Entonces, para cualquier ángulo, al final de cuentas, para que se entienda bien, ya no tengo XY, tengo solamente θ y R. ¿Sí? Lo que se mueven son θ y R. Sí. Entonces, si vamos a partir con los que son menores que 1. Si es que R es menor que 1, estoy acá adentro. Sí. Estoy aquí, ahí estoy. Por ejemplo, SA. Y si θ es ese de ahí, me queda, entonces, ¿qué zona me queda? Me queda esa zona. Esa es la zona que estoy describiendo para un R y un θ, donde R es menor que 1. ¿Verdad? Me queda ese pedacito, que sería esto que vamos a ver si es que la podemos colocar.
¿Qué color le ponemos? ¿Verde? ¿Ya? Ahí. Bueno, ya la pinté así. Esa zona de ahí. ¿Entendés? Eso. Y eso es un sector circular. Ese sector circular es el R por el ángulo. Esto de aquí. Ese pedazo de área es igual a R teta, el área. ¿Verdad? Sí. El área de un sector circular. Ahora, si el teta, ese es como para un teta que está entre 0 y pi medio, pero si el teta está entre 0, entre pi medio y pi, si está por ahí, para el mismo R, me quedaría esa zona. ¿Y cuál sería la fórmula en ese caso? Ricardo, ¿no es R cuadrado? No. R teta. R teta no es la circunferencia, no es el... Tiene razón. Es R cuadrado medio, estoy tonteando. R Es cuadrado. R cuadrado. Ahí sí. Sí, tiene toda la razón. Gracias, Reinaldo. Tiene toda la razón, esa es la circunferencia. Esa es la fórmula del área del sector. Y si el teta fuera el que dibujé ahora, ahí, ¿cuál sería la fórmula? La misma. La misma. ¿Y si está acá? Si es sigue siendo lo mismo. Sector. Y si está aquí, lo mismo, ¿verdad? Sí. Es decir, esta formulita sirve para calcular cualquier región con un R constante, o sea, un R dado. Un R dado, el ángulo teta da lo mismo donde se mueva, ¿cierto? Me va a quedar R cuadrado teta medio, para cualquier R que sea menor que 1. Y si el R es mayor que 1, aquí voy a borrar este pedacito, ¿no? Voy a borrar este, acá. Si R es mayor que 1, me queda esta zona. Lo que encierra esa zona. Lo que cierra teta entre 0, de 0 hasta ese ángulo teta, ¿cierto? Y el radio entre 0 y 1. Entonces, bueno, va a quedar este pedazo. Entonces, si R es mayor que 1, en ese caso, el área, ahora en vez de ser R cuadrado teta medios, va a ser simplemente teta medios. Va a ser simplemente teta medios para cualquier R que sea mayor que 1. ¿Sí? Entonces, antes teníamos la descripción de la función de densidad en términos de x, y, pero ahora yo quiero la función de densidad. Vamos a escribir acá, aquí. Antes teníamos f de x, y, ¿cierto? Ahora pasé una descripción en vez de x, y en r, teta, y que vale r teta de 0 menor o igual que r menor o igual que 1, y vale, perdón, r ahí, eso, y vale teta medios para R. Si el r está entre no es mayor que 1, entre 0 y 2, teta menor que 0, o sea, menor igual que 0 y menor que eso no es teta. R mayor que 1, Ricardo. Sí, R mayor que 1. Ya, R mayor que 1. Mayor que 1, pero me faltó la constante, ¿no? La constante era por pi. 1 partido por pi. Entonces aquí sí. tengo que poner pi para que me quede bien. Y 1... ¿Y dónde está el 1 acá? ¿Cómo el 1? El 1... ¿El 1 en cuál variable? ¿En la R o en la teta? No, el f de r teta igual 1. F de r teta... Fijémonos que esto es para... ¿Para teta igual 2pi? Para teta esto siempre es para teta que se mueven entre 0 menor o igual que 2pi.
menor o igual que 2pi, ¿cierto? Porque ahí se mueve el teta. Si el teta fuera mayor que 2pi, no... bueno, la descripción polar no corre, porque esto llega hasta ahí nomás. Entonces, ¿dónde aparece el 1 del f de r teta? Cuando teta crece hasta el valor más grande posible. 2pi. Entonces, claro, si teta es mayor que 2pi, o sea, si teta igual a 2pi, quedaría para el FR teta, quedaría en R cuadrado y en 1, ¿cierto? 0 menor o igual que R, menor o igual que 1, R mayor que 1. Y si teta fuera mayor que 2pi, ya si la queremos como para dejarla con toda la movilidad, si teta es mayor que 2pi, tengo una vuelta entera. Entonces de ahí en adelante se mantiene constante. Entonces, si teta es mayor que 2pi, se tiene que mantener, o esto, si quieren, esto es cierto, para teta mayores que 2pi. ¿Sí? Entonces, bueno, quedan, ahora sí, la queremos escribir toda de una, con todas las libertades del R y el teta, tendría que ser, quedaría en la zona donde es 0 menor o igual que R menor o igual que 1, 0 menor o igual que teta menor o igual que 2pi. ¿Qué pasó? La zona menor o igual que R menor o igual que 1, Que es la misma. teta mayor que 2pi, y tendríamos la zona menor o igual que R R mayor que 1, R mayor que 1, pero el teta entre 0 y 2pi, y teta mayor que 1 con teta mayor que 2pi. ¿Sí? Entonces partimos lo que teníamos en dos pedazos. Entonces, si estamos acá, esto vale en la primera, sería R cuadrado, era R cuadrado teta medios, y después en esta era R cuadrado, ¿verdad? Partido por pi. Partido por pi, ¿verdad? Y esta quedaría así. En cambio, si estamos en esta zona, en la R donde es mayor que 1, ¿cuánto quedaba para R mayor que 1? Si era, a ver cómo, para zonas mayores que 1 era 1, sí, pues también, ¿cierto? Bueno, acá hay 1, no depende de teta, porque si el R es mayor que 1, para cualquier zona es mayor que 1, así que ahí da lo mismo. Ahí sí que da lo mismo. Es siempre. Esos dos son los mismos. Sí, estos dos son los mismos. Y el abajo me quedó el. A ver, me quedó una no, está bien. Este es uno solo y es 1. Sí, ahí está. Y esto me queda continuo, porque si el R tiende a 1, en las ecuaciones de arriba, ¿cierto? Si R tiende a 1 y R tiende a 2pi, cubro la circunferencia entera en la primera, en esta. ¿Cierto? Si R tiende a 1. Y decir, obtengo la de acá abajo. Si aquí no depende de teta, así que da lo mismo el teta. Si R tiende a 1, me da lo de abajo. Si tengo el R fijo entre 0 y 1 y teta tiende a 2pi, estas dos también se pegan. Es decir, esto me queda una cosa continua.
La gracia de esto es que me queda fácil para describir zonas circulares, áreas de zonas circulares, entre R y teta. Es decir, si yo quiero calcular probabilidades que, ¿cierto?, dentro del círculo, por ejemplo, una cosa así, cosas como esa, me quedan fáciles de describir, porque esta zona es fácil de describir en términos de R y teta. ¿Ves? Como esto es equivalente a un rectángulo en coordenadas cartesianas. Este es un pedazo de circunferencia, este otro pedazo de circunferencia, ¿cierto? Esta zona, por ejemplo, la probabilidad de eso es el área que hay entre el área de este sector, que Delta es simplemente el área del sector más grande menos el área del sector más chico. Y el área del sector más grande es el radio más grande, ¿cierto?, por el ángulo que está acá entre medio, por este ángulo. El recuadrado medio por ese ángulo y el otro es la que está acá abajo. Entonces, para zonas que son circulares, la descripción en coordenadas polares va impecable, ¿eh? De hecho, si uno le cambiara de nombre, la R le pusiera X y a la teta le pusiera Y, uno puede verificar de que esto cumple exactamente las mismas propiedades que definimos nosotros cuando vimos las funciones de distribución. Si la renombráramos, ¿no? Si a R le llamo X y a esto le llamo Y y cambio todo por XY, obtengo una función de distribución exactamente igual como la que teníamos antes. No sé si me va entendiendo la idea, porque al final de cuentas quedó partida en tres zonas nomás. Si yo lo miráramos así, con la mirada rectangular, es decir, si este es R y este es teta, lo que dice hasta teta 0,2 pi se calcula de una manera y hasta 1 se calcula de otra manera. Entonces lo que dice al final de cuentas es esto. Acá la función es constante. Ahí es constante. Y tenemos una zona que no la pusimos, que es la zona 0, ¿cierto?, donde el asunto vale 0. Y tenemos después esta zona grande donde vale 1, donde el radio es mayor que 1 y el teta da lo mismo. Teta mayor que 2pi, mayor o menor que 2pi, esta zona vale 1. No sé si me siguen la idea de lo que estoy haciendo. Sí, Ricardo, pero en la zona achurada, cualquier punto R teta. Es que sí, cualquier punto R teta. Sí. El F grande va a ser R. Ahí estoy con el radio menor que 1 y con el teta menor que 2pi. Así que me quedaría la primera. ¿De dónde sale el R cuadrado? Porque eso sería R por teta. Ah, ya. Lo que pasa es que aquí, claro, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece el R cuadrado? Porque ahí, cuando uno transforma, hace el cambio de coordenadas de cualquier cambio de coordenadas, aparece un término que es el jacobiano de la transformación. Ya. El jacobiano de la transformación es el que te hace el cambio de escala de área. Entonces, hay un factor de escala. Que en el caso de las coordenadas polares, ¿cuál es el jacobiano para las coordenadas polares? Ya, yo no me acuerdo ya. Vale, R. Entonces hay un cambio, un factor de escala que hacer. Pero es un término, queda como una especie de término constante que siempre va a quedar.
a lo que voy, o lo que quería tratar de motivar con este problema, que no es, las coordenadas cartesianas no son necesariamente las únicas posibles con las cuales uno quiere o necesita trabajar, sino puede trabajar con cualquier otra coordenada que les sea útil. No tiene por qué ser necesariamente la mirada cartesiana, porque al final de cuentas lo que tenemos que hacer, o lo que uno tiene que ver, son descripciones de áreas, más que descripciones de coordenadas. Y por lo tanto, si hay una coordenada donde las cosas se ven mejor, hay que trabajar con esa coordenada. Y reescribir todo en la coordenada que a uno le quede más cómodo. Entonces, para describir cosas circulares, las coordenadas polares son mucho mejores que las coordenadas cartesianas, que son buenas para escribir cosas rectangulares o cosas que tienen lados rectos. ¿Cierto? Para allá nomás apuntaba todo este asunto. Profe, Okay, a mí me quedó una pequeña duda con lo que hizo recién. ¿Sí, Wilson? Dime. Que arriba, cuando se definieron el cálculo de área de la función, un poquito más arriba, dice que para un punto que tiene... Ahí. No, ¿No? Abajo, profe, está un poquito más abajo. Ahí, cuando dice que en un punto sale teta partido por 2pi. Uh-huh. Que eso es cuando el radio es mayor que 1, para un ángulo entre 0 y 2pi. Sí. Pero abajo en la función sale puesto solamente el teta, o sea, r cuadrado. Claro, porque si el teta se mueve más allá de 2pi, la cosa se mantiene constante, no sube. No sube de 2pi, porque en realidad las coordenadas polares se describen entre 0 y 2pi. ¿Verdad? Por lo tanto, fuera del 2pi ya lo dejo pegado. Entonces, ya entendí. Ya entendí. Si aquí, si teta, en este caso, aquí, si teta tiende a 2pi, ahí, si teta tiende a 2pi, vas a dar a la ecuación de abajo. ¿Sí? Cuando el teta se va acercando a 2pi, se pega en el cuadrado, y de ahí en adelante se mantiene constante en teta. Okay. Es decir, después de una vuelta la cosa se mantiene igual, porque estoy empezando a describir la misma cosa nomás. Okay. Pero entonces abajo, profe, donde sale R mayor que 1, ahí R mayor que 1 y teta entre 0 y 2pi, ahí no debería ser pi partido, o sea, teta partido por 2. No, porque si el R es mayor que 1, ya cubro toda la circunferencia. Verdad que el área pero está dentro de la circunferencia. Uh-huh. Ok, verdad, sí. ¿Sí? Ya, bueno, dejémoslo por ahí nomás, era para un ejercicio como para discutirlo un poco. Y vamos a la materia de hoy día. A ver, hagamos algo dejémoslo, hagamos la pausa ahora, y de ahí nos tiramos de corrido con el resto de la clase. ¿Les parece? Y partimos en 15 minutos. Ok. Vale. Ok.